Canal Congreso presenta Audiencias con el senador Edgar Espíndola. Apreciados amigos, nos alegra estar con ustedes en este programa Audiencias del Senado de la República y en particular de la Comisión de Derechos Humanos. Estos días hemos venido discutiendo al interior del Congreso de la República y en todo el país el grave problema de hacinamiento que hay en las cárceles de Colombia, el problema penitenciario, carcelario, la discusión de un nuevo código, los problemas de salud, las quejas permanentes que nos hacen llegar aquí a la Comisión de Derechos Humanos frente a la problemática de tanto interno por allí, con muchas dificultades en estos centros penitenciarios y carcelarios de Colombia. Y para el día de hoy hemos invitado a dos protagonistas. Hemos invitado a la doctora María Antonia Orozco, ella es la directora de la cárcel El Buen Pastor, aquí en la capital de la República, para que nos cuente de qué hace un director de una cárcel en Colombia, las dificultades propias de su cargo, en fin, muchas cosas que queremos que los colombianos sepan. Doctora, nos alegra que esté con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, senador. Bueno, y de otra parte, hemos invitado también al doctor Diego Arias. El doctor Diego Arias, él es el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, la UTP. Es como el presidente de todos los sindicatos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, quien permanentemente hace observaciones, quien permanentemente expresa sus preocupaciones frente a la legislación, frente a las políticas de Estado, y queríamos que estuviera con nosotros hoy para que habláramos un poquitico del Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, más exactamente la modificación a la Ley 65 de 1993. Doctor Diego, bienvenido. Senador, gracias por la invitación y a toda la audiencia un saludo muy especial y cordial. Bueno, doctora María Antonia, usted es de Valledupar, la ciudad del cacique Upar. ¿Cómo es que una vallenata termina aquí en la capital de la República? No, por cuestiones familiares me trasladé a trabajar acá a la capital de la República. Bueno, su especialización es en Derecho, ¿verdad? Soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal. Y bueno, ¿ya cuánto tiempo lleva al frente de esta institución que todo el mundo conoce aquí en Bogotá como la cárcel El Buen Pastor? Solo 3 meses, senador. 3 meses. Y bueno, hablemosle un poquitico a nuestros televidentes, en estos 3 meses, ¿cuál ha sido la principal dificultad, el mayor de los problemas que ha encontrado en este establecimiento? Pues yo creo que la mayor dificultad es la falta de recursos, no solo financieros, sino también de recurso humano, para poder atender a toda la población reclusa, que en este momento en la reclusión de mujeres de Bogotá, como se llama la cárcel El Buen Pastor, que en realidad se llama la reclusión de mujeres de Bogotá, tenemos 2.212 internas al día de hoy. Bueno, allí tenemos por qué tipo de delito fundamentalmente. Pues el mayor porcentaje es por tráfico, porte de estupefacientes, pero tenemos también por delitos sexuales, homicidios, tenemos un pabellón de rebelión, tenemos también delitos de servidoras públicas que van desde contratación ilegal y todas esas cosas. Bueno, los colombianos hemos visto estos días en varios informes que además nosotros también hemos logrado presentarle que las cárceles están llenas de gente, que hay un mundo de personas allí habitando un espacio muy reducido. Y a veces pensamos que el responsable de esta circunstancia es el director del IMPEC, el general Ricaurte, o que son ustedes los directores. ¿Es de ustedes la culpa del hacinamiento en Colombia? El hacinamiento de las cárceles es un problema de Estado, senador Espíndola. Es un problema que viene de la política criminal en Colombia y es un problema que afronta o que involucra a Fiscalía, involucra a los jueces penales, involucra también al IMPEC, obviamente al Ministerio de Justicia y pues sí, es un problema interinstitucional que se convierte en un problema de Estado. Las condenas que vemos, por lo menos a la reclusión, están llegando condenas muy bajitas, están llegando personas o mujeres condenadas a 10, a 7 meses por un robo en una gran superficie. O sea, la ley de las pequeñas causas, que en un momento determinado tipificó muchas conductas como delitos. Exacto, entonces yo creo que desde allá nace también el problema. Los jueces obviamente tienen que aplicar la ley y tienen que pues enviar a la gente a la cárcel, pero no se compadece la realidad de lo que tenemos allá, que no tenemos espacio para tantas personas, tampoco nos podemos negar a recibirlas, porque tenemos que también cumplir nuestra función y ahí se genera un problema, pero no es solamente un problema del IMPEC, es un problema que para solucionarlo
tiene que ser una política criminal, una política de Estado que involucre todos estos factores que le comenté. Un problema estructural. Doctor Diego Arias, usted que lidera la Unión de Trabajadores Penitenciarios y que gracias a ustedes yo presenté un proyecto además que modifica el Código Penitenciario en Colombia, que lo habían venido trabajando. Cuéntele a los televidentes un poquitico de qué se trata ese proyecto que hemos elaborado en equipo con ustedes, que los colombianos sepan cuáles son los alcances de nuestro proyecto y además contémosle también a los televidentes que el gobierno, a partir de la cartera de justicia de la doctora María Lorinés Correa, presentó otra vez otro proyecto. Contémosle un poquitico a los colombianos de qué se trata lo que presentamos y qué contiene el proyecto del gobierno para que hagamos como algún equilibrio o alguna comparación que nos permita identificar las graves o los graves problemas que tiene el sistema en Colombia. Bien, senador, yo creo que, como le decía la doctora, es una crisis que viene de hace mucho rato, es una crisis que nosotros hemos denominado crisis endémicas del sistema, una crisis que hay que revisarla en su integridad, que no podemos plantear soluciones hacia un solo problema de los que tiene el sistema. Un ejemplo, el hacinamiento, o sea, no consideramos nosotros que un proyecto que enfoque sus esfuerzos hacia el solo hacinamiento, pues no puede ser una reforma integral al sistema. La ministra ha presentado una propuesta, un proyecto de ley al legislativo que busca, entre otras cosas, dos cosas fundamentales. La primera es entregarle a los particulares la administración de los centros carcelarios, una alianza público-privada, y otro de los artículos polémicos es el que está allí radicado como número 25 en la ponencia, y habla de entregarle a las empresas de vigilancia privada la seguridad de los establecimientos. Es sin lugar a dudas un proyecto que no avanza, es un proyecto que no encuentra una ruta de salida hacia la grave crisis. Por el contrario, el proyecto que se viene trabajando con el senador es un proyecto mucho más humanista, es un proyecto con una visión ideológica mucho más amplia, es un proyecto que busca soluciones de fondo a una crisis que, como le decimos, viene de hace mucho rato, y creemos que este proyecto es el que necesita la sociedad, es un proyecto que queremos discutir, es un proyecto que tiene gran contenido académico, que tiene una experiencia de unos trabajadores de muchos años, y también pues esa visión del senador que ya bien conoce las cárceles y que está allí plasmado, y pues es el proyecto que queremos discutir, el proyecto que queremos que avance para construir un instituto mucho más moderno, más humano, y bueno, en eso estamos comprometidos todos, en humanizar el sistema. Inclusive, doctor Arias, nosotros hace unos días llevamos a la cárcel La Modelo al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Pedro Alonso Sanabria, quien nos acompañó también fue el director de la sala disciplinaria, el doctor Wilson Ruiz, y invitamos a los jueces de ejecución de penas. El propósito era que ellos conocieran de cuerpo presente el grave problema del hacinamiento. ¿Y por qué lo llevamos a ellos? Por una razón muy sencilla, porque hoy hay más de 6.000 internos en Colombia que ya cumplieron sus requisitos para obtener la libertad, pero por la tramitomanía, la tramitología de los jueces de ejecución de penas, no les han otorgado la libertad a una cantidad de colombianos que ya cumplieron su pena, pero que están pendientes de una resolución interna. Yo creo que la presencia de ellos también nos motivó y nos ha motivado a que el debate se enriquezca. Por ejemplo, en el proyecto que radicamos, planteamos el hecho de que los jueces de descongestión de penas despachen desde los centros carcelarios, por ejemplo. Eso permitiría que inmediatamente alguien cumpla el requisito, entonces resuelvan inmediatamente la libertad de esa persona. Desde su óptica, ¿considera que el código actual y la propuesta que se han venido haciendo realmente corrige las debilidades estructurales que tiene el sistema en Colombia, doctor Arias? No, yo creo que indudablemente no. Nosotros hemos considerado que este proyecto de gobierno ataca las consecuencias de una crisis, pero nada habla de las causas. Entonces yo creo que es una forma de ver una problemática que para nosotros es equivocada, porque nosotros no podemos atacar una consecuencia como es el hacinamiento si no articulamos una política pública con el sistema penal, con el sistema penitenciario, con las instituciones, un fortalecimiento de lo público, porque a este paso vamos a seguir llenando cárceles y vamos a convertir entonces a este país en un país carcelero. Mire, y es paradójico, cuando uno como administración construye una cárcel, uno pensaría que lo deben aplaudir, porque construimos tantas cárceles. Al contrario, yo creo que el construir una cárcel es un mal indicador de lo que le pasa a la sociedad. El día que, digamos, tenemos que cerrar La Modelo porque ya no hay clientes, ya no hay personas que llevar allí, así como cuando tenemos que cerrar hospitales porque la gente no se nos está enfermando, deberíamos decir ese día que felicitar al gobierno, ¿no le parece?
No, indudablemente así es. Y nosotros hemos dicho, bueno, parafraseando a un escritor en temas penitenciarios, a Arenal, y es, hay que cerrar cárceles y abrir escuelas. Sin embargo, pues en la lógica, digamos, de la sociedad no es tan fácil, porque la sociedad reclama con mucha injusticia, y la justicia que reclama la sociedad es, hombre, un quantum punitivo mucho más alto. O sea, cuando uno escucha en la sociedad decir que se le dieron 20, 25 años de prisión a una persona por la comisión de un delito, y que no se hizo justicia porque reclaman 40, pues entonces hay que hacer un trabajo también desde la sociedad para que entendamos ese fenómeno de la prisión, ese fenómeno de la cárcel, y que entre todos construyamos ese código. Es lo que nosotros venimos reclamando, y creo que es lo que nosotros propusimos ahí con el senador Espíndola, un debate abierto a la sociedad. Yo creo que la sociedad y la academia tienen una deuda muy histórica con el sistema carcelario. Nadie quiere los internos, nadie quiere las cárceles, pero cuando se trata de tomar iniciativas, tampoco quieren ayudar. No se asumen a veces las responsabilidades. ¿Cómo manejan el hacinamiento, doctora María Antonia, por ejemplo, en el Buen Pastor en particular? Pues el hacinamiento lo combatimos con nuestros medios desde la oficina jurídica, tramitando las solicitudes de libertad condicional, tramitando los beneficios administrativos, permisos de 72 horas, pero pues al interior de la reclusión lo que hacemos es mitigar los efectos del hacinamiento con el tratamiento penitenciario, o sea, que no se nos convierta además en un problema de convivencia. Entonces tratamos de mantenerlas ocupadas, no fomentamos el ocio, sino que ellas están, las que no están descontando, porque solamente pueden descontar pena obviamente las condenadas, pero a las indicadas les permitimos también tener ocupaciones, tener talleres, tener jornadas educativas, que ampliamos la noble jornada, ahora tenemos por la mañana y por la tarde, y de esa manera mitigar los efectos del hacinamiento. Pero pues el hacinamiento como tal es un problema que no está en la dirección de la reclusión. Ustedes tratan de colocar remedios temporales, pero realmente es paliativos. Sí. Paliativos. Este es nuestro programa Audiencias. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con ustedes. Estamos presentando Audiencias. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Estamos atentos a sus comentarios. Seguimos presentando Audiencias. Las gestoras del proyecto que ya se puso en práctica para ayudar a las internas a llevar una mejor condición de vida al interior de la cárcel son Gidis Medina, Margarita Pavón, Silvia Guete y Andrea Castañeda, entre otras. Mejorar la calidad de vida de los hijos que tienen a sus madres privadas de la libertad. Mi aporte es tratar de que todas las internas que quieran o que tengan posibilidad puedan ingresar a una carrera universitaria. Es para ayudar a la mujer en el tema carcelario y la creación del fondo rotatorio para aquellas personas que salen ya con su libertad y no tienen un norte en la vida. Esta iniciativa recibió el apoyo de los senadores Edgar Espíndola y Alexandra Moreno. Que nos ayuden como a identificar la crisis que hoy tiene el sistema penitenciario y carcelario para corregir, para mejorar. Yo pienso, senador, que esto hay que hacer una publicidad y la peguemos allá en el Congreso grandísimo, una pancarta inmensa, porque ustedes tienen que ser muy visibles. Las internas ya iniciaron su trabajo con una encuesta a las 2.200 reclusas para conocer y visibilizar su problemática y sus condiciones jurídicas. Comunicarles a todos ustedes, al país entero, lo que está sucediendo en el observatorio. Las reclusas les pidieron a los senadores ser escuchadas en el Congreso para presentar a las comisiones respectivas y a la plenaria su trabajo. Este es nuestro programa Audiencias del Senado de la República y de la Comisión de Derechos Humanos. Doctora María Antonia, en el día de hoy se celebró en la cárcel El Buen Pastor un evento muy importante, a iniciativa de las internas, de las mujeres, que dijeron, bueno, aquí las leyes se han creado solamente para los hombres, pero tienen que tener en cuenta que también somos mujeres, que también opinamos, que tenemos también necesidades diferentes a las de los hombres. ¿De qué se trató? Cuéntenos lo que se hizo allí en el establecimiento. Bueno, como usted lo dice, senador, un grupo de internas tuvieron una iniciativa de crear un observatorio de derechos de la mujer privada de la libertad. Ellas, en primer lugar, pues contactaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en cabeza del senador Espíndola, para pedir como el aval de esa propuesta.
obtuvieron eco, se les apoyó de parte de la comisión y entonces acudieron ya a la reclusión a buscar también el apoyo de nosotros para permitirles las reuniones, para permitirles el trasegar patio por patio a recoger las inquietudes de las demás internas. Tengo que decir que tuvimos el aval y pues como el apoyo incondicional del director general, del mayor general Gustavo Adolfo Ricaurte. Sí, él nos ha dado pues como ese apoyo institucional porque su visión también es la de humanizar, ¿sí? Todos los temas al interior de las reclusiones, o sea, propender por los derechos humanos de toda la población reclusa del país. Esa es la orientación que siempre el general nos da. Entonces, desde ese punto de vista, pues entendimos que tanto la comisión como el IMPEC, la directriz del IMPEC y la opinión de las reclusas va en el mismo sentido y pues les apoyamos para crear ese observatorio. Pero ¿sabe qué me gustó? Me gustó muchísimo que de este grupo de mujeres que se han creado como observatorio, como una mesa permanente de trabajo para mejorar las condiciones de vida de las internas en Colombia, nos hablaron de educación, por ejemplo, de cómo implementar un modelo propio de educación superior, de cómo lograr también vincular a muchas mujeres que son profesionales para que contribuyan a capacitar, para que puedan redimir penas también. Creo que eso fue muy importante. Cuéntenos un poquitico de ese tema. Bueno, entre las propuestas que ellas nos hicieron hoy está una, que les hagamos como una especie de consultorio jurídico, pero a partir de las internas. O sea, que estudiemos la viabilidad de que ellas, las internas o las mujeres privadas de la libertad, que son abogadas, que tienen pues especialidades, que todos puedan en beneficio de las otras aplicar sus conocimientos, aplicar su profesión, enseñarles y no solamente enseñarles, tramitarles las solicitudes como un apoyo institucional desde el punto de vista de las mujeres privadas de la libertad que son abogadas. Esa fue una de las propuestas. Y que también ese trabajo se le valga para que puedan redimir, por ejemplo. Y que ese trabajo como consultorio se les pueda valer como redención de pena. Había que caracterizar pues eso. Y la otra propuesta que también le llevo al general es la de traer la universidad a los centros penitenciarios de manera tal que con las internas que son profesionales se pueda hacer ellas mismas como docentes, ¿sí? Y que solamente tengan un apoyo de docentes de las universidades como tales, pero desde el punto de vista de que las universidades privadas vengan y lo hagan, los docentes de tiempo completo de las universidades privadas lo hagan como proyección social al interior de la reclusión y no tenga ningún costo para ellas. Eso, que sea gratuito, porque la gente que está recluida pues tiene esa dificultad. El doctor Diego Arias también participó en la implementación o la instalación formal de ese observatorio permanente por los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Usted hizo unos importantes aportes, cuéntenos de qué se trató. Bueno, eso es una iniciativa de una importancia vital en el sistema carcelario. Creo que en buena hora las internas de Buen Pastor plantean este observatorio de los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Nosotros veníamos reclamando una política de género y equidad contundente en el sistema carcelario por el mismo proceso de prisionalización que ellas viven, o sea, las condiciones habitacionales, las condiciones de sus propios derechos como mujeres en sistemas carcelarios pues se ven mucho más vulnerados que una mujer en otro tipo de condiciones. Entonces, esto es de una vital importancia que se pueda hacer ese observatorio y que tenga el respaldo institucional de parte de general Ricaurte. Me parece que eso es fundamental y que el acompañamiento que le va a hacer la Comisión de Derechos Humanos pues llegue a un feliz término con este observatorio. Allí se han planteado cosas muy interesantes. El tema de la educación es sin duda una herramienta fundamental en ese proceso de incorporación o de reinserción de las personas privadas de la libertad y pues fortalecer desde luego a la mujer, a sus hijos y a sus condiciones en la cárcel es de una importancia que nosotros como trabajadores apoyaremos y estaremos prestos a que ese proceso y ese proyecto salga adelante. Bueno, yo creo que esto contribuye y ayuda muchísimo a que podamos realmente rehabilitar, resocializar, reincorporar a una interna con la sociedad y con su familia. Hablamos también de la agenda cultural. La senadora Alexandra Moreno Piraquive, que también nos acompañó, ella planteó de cómo implementar una agenda cultural para que la gente no solamente, entre comillas, ocupe el tiempo, sino que lo ocupe de una forma productiva y pueda también romper una cantidad de paradigmas que al interior de cada persona se viven. Actualmente tenemos suficientes talleres
donde las internas hacen todas estas como actividades, no solo las de redención, sino también culturales. Por ejemplo, está la obra de teatro que está presentando o que está organizando la actriz Joana Bamón, que precisamente el día de mañana se va a presentar en la cárcel La Picota, que son las actrices, son pues mujeres privadas de la libertad. Y la senadora Alexandra Moreno Piraquive nos ha planteado la posibilidad de apoyarnos mediante unos grupos musicales para llevarnos también una agenda cultural, a lo que estuvimos completamente abiertos. Le dijimos que estamos pues receptivos y extraordinario, y se lo agradecemos mucho. Doctor Arias, en el código que presenta el gobierno se encuentra la alternatividad penal. ¿Encontramos ahí la alternatividad penal? ¿O qué es la alternatividad penal para los televidentes que de pronto desconocen ese término? Yo creo que este código no plantea nada de alternativa penal. Por el contrario, nosotros consideramos que lo que va a generar es más hacinamiento, en tanto que para el acceso a los subrogados penales se imponen una serie de medidas y condiciones mucho más amplias que las que actualmente trae el código. Hay medidas, por decir algo, que se podrían aplicar, que es la ampliación del sistema semiabierto, el sistema abierto. ¿Qué fue lo que planteamos? ¿Qué es lo que se planteó en el proyecto que radicamos nosotros? ¿Por qué? Porque necesitamos es que día a día el tema de la atención preventiva pierda relevancia y que no deje de ser, o que deje de ser mejor, digamos, donde se enfoca, digamos, el tema de la prisión. O sea, tendríamos que ir poco a poco avanzando hacia que ese derecho, que es el derecho de una presunción de inocencia, se garantice en la medida en que si una persona no ha sido vencido en un juicio, pues no vaya a la cárcel. Entonces, esa prisión preventiva tenemos que ir eliminando, y este proyecto... Bueno, ahí tocaría modificar el Código Penal, fundamentalmente, porque ahí implicaría el Código Penal. Sí, en cierta medida, como le hemos dicho, tiene que ser una reforma estructural, una reforma muy integral. Sin embargo, la alternatividad penal está clara. El tema de las ampliaciones de las colonias puede ser una medida. Revisar el tema de la cárcel electrónica, que no ha funcionado en Colombia. En países en Europa y en muchas partes de Latinoamérica se está ampliando la cobertura de estas cárceles electrónicas. O sea, es el brazalete, el brazalete electrónico, lo que llaman también la cárcel telemática y otro tipo de nombres que se le dan a estas restricciones electrónicas, que nos parece que puede ser una medida. Ahora con la posibilidad de la tecnología 4G, estos dispositivos salen muy baratos y pues podemos tener allí una gran población en vigilancia electrónica y pues gozando, digamos, de una cierta libertad, que no es tan libertad porque esta restricción también genera en la psiquis del ciudadano una cárcel que es bien fuerte y que es un debate bien interesante que se está dando. ¿Sabe qué me ha preocupado muchísimo? Es que en Colombia tenemos la cadena perpetua. La gente dice no, y sí es cierto. El delito, por ejemplo, de alimentos, creo que está mal utilizado. Primero porque alguien que no cumple con una responsabilidad, que debe cumplirla además, termina detenido, poniendo en riesgo a los otros hijos que quedaron por fuera. Entonces no pueden ni alimentar al que no le pagó y mucho menos a los que se quedaron en la casa. Pero dura 5 años, porque la pena máxima son 5 años, si no estoy mal. Cuando sale, lo vuelven a detener y lo meten otros 5 años preso por no haber pagado lo de los 5 años atrás. Y así se repite el tema. Entonces, por ejemplo, ese tema, yo le hablaba al fiscal general de la Nación de ese tema, me decía que realmente habría que revisar una cantidad de delitos, entre comillas, que hay que darles un trato y hay que diferenciarlos de otros. Sí, hay unos delitos que se llaman los delitos flamélicos, delitos que son por la simple sobrevivencia de las personas. Como, bueno, un caso muy mentado, el que hurta las cajas de Maggi, el que hurta un preservativo. Pues estas personas, si nosotros hacemos costo-beneficio, encontramos que un interno nos cuesta alrededor de 1.100.000 pesos mensuales, sin contar ¿cuánto con... es? 1.100.000 pesos mensuales. Hablando de casi... Que lo pagamos todos los colombianos. Y en una tasa, por decir algo, de acceso a la educación superior del 36%, no alcanza el 36%, cuando un estudiante universitario nos cuesta la mitad. Entonces decimos, hombre, hay que replantear el tema de la cárcel. O sea, al Estado le cuesta más mantener un interno en la cárcel que a un estudiante universitario de una universidad pública. Es correcto. Ahora, otro tema, por ejemplo, con los delitos que tienen que ver con porte y consumo de estupefacientes. Esas personas, hay una consideración bien curiosa, que eso es un debate también muy interesante desde la filosofía y demás, y esos son los postulados que trae la actual Ley 65 y que siguen en la reforma del gobierno, y es que al interno se le da la connotación de enfermo. Entonces le aplicamos ¿qué? Le aplicamos un tratamiento a aquella persona que consideramos enferma, y por tanto todas esas remisiones que tiene el actual código y la reforma de la ministra son remisiones de la medicina
aplicables a un sistema carcelario. Yo creo que hay que salir ya del siglo XVII y del siglo XVIII en materia carcelaria, de esas perspectivas Foucaultianas y de Jeremías Bentham, de que la prisión hay que modernizarla, hay que adecuarla a una sociedad moderna, y no podemos seguir nosotros hablando todavía de resocialización en Colombia y hablando de tratamiento penitenciario, que en pocas palabras son consideraciones que toca ya mandar a recoger. ¿Cómo, doctora María Antonia, cómo ustedes manejan el orden interno de la cárcel, por ejemplo, frente a muchas denuncias que nos han hecho llegar a la Comisión de Derechos Humanos, donde dicen, mire, llevábamos los teteros para los niños y me los detuvieron, no me dejan entrar alimentos, una cantidad de quejitas que nos han hecho llegar? ¿Cómo manejan ustedes ese tema? ¿Cómo humanizan más el tema de los familiares que también sufren, al igual que los internos? Pues volvemos al tema de la ley, senador Espíndola. Por lo menos la ley 65 tiene unos elementos, o el acuerdo 011 del 95 que la reglamenta, tiene unos elementos permitidos para los internos. Entonces, eso, en mi opinión personal, no institucional, está de pronto en desuso. O sea, deberían permitírsele otros elementos, no una sola pijama para toda la semana, muchas cosas. Pero cuando estamos ya manejando el orden interno, como usted dice, están también las autoridades, pues, de la guardia como tal, el cuerpo de custodia y vigilancia, que me dicen, doctora, hay que hacer cumplir el reglamento. Entonces se enfrenta uno a que de pronto no es algo, pues, y como... O sea, la norma con lo humano, sí, uno queda enfrentado ahí. Sí, no es maximizado lo que están pidiendo entrar un par de zapatos, están pidiendo entrar una pijama, están pidiendo entrar una torta porque cumplen años, y pues desde el punto de vista humano, ¿sí?, no hay ningún problema, pero se estaría pudiendo poder incurrir en violar el reglamento. Okay. Entonces está también ese choque, que cuando uno dice que la ley debería también replantear, humanizar la ley para los internos, porque como dicen las internas de la reclusión, y yo estoy completamente de acuerdo con ellas están privadas de la libertad, pero siguen siendo seres humanos y tienen muchos o todos los demás derechos incólumes que un ser humano tiene. Pues bueno, a nuestros amigos queremos decirles que hemos llegado al final de nuestro programa Audiencia. Será hasta una próxima oportunidad. Le agradecemos a la doctora María Antonia Orozco, directora de la Cárcel del Buen Pastor, por acompañarnos en el día de hoy. Lo mismo que al doctor Diego Arias, como presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. De verdad que muchas gracias por los aportes, y aspiramos que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando con ustedes con este tema tan importante aquí en nuestro programa Audiencia. Muchas gracias. Canal Congreso presentó Audiencias con el senador Edgar Espíndola.